Entre los dos nos le tumbamos un clavo a un pusher de la calle, nos sentamos en un edificio abandonado a consumirnos lo que nos tumbamos, de tapo una bolsa tú, de tapo yo una, cada quien se daba, y él se iba, y yo aprovechaba que él se iba, y yo consumía más de la cuenta. Y yo decía, yo lo voy a ayudar en la próxima, déjame meterme esta. Y fui prolongando el que yo lo voy a ayudar en la próxima. Cuando ya volví en sí de nuevo, ya estaba botando espuma por la boca, ya estaba botando sangre por los oídos y ya estaba morado. Y yo recogí todo lo que estaba ahí y yo irme y dejarlo ahí. Eso a mí todavía me duele. Sé que soy incapaz de no darle una mano de ayuda a alguien hoy en día, que eso yo lo hice porque yo estaba poseído por una enfermedad que era más fuerte que yo. Esas son de las cosas que a mí todavía me duelen y me ayudan a no volver atrás. Mi nombre es Frank Sánchez Robiú, adicto en recuperación, ya con 20 y unos meses, años limpios. Para hablar de mi historia me quiero remontar al 1973. Una época de muchas convulsiones a nivel internacional, la guerra de Vietnam. Me crié viendo ese tipo de películas violentas y siempre tenía esa inquietud hacia la violencia, la vida rápida a través de lo que proyectaba la televisión. Entonces en ese año, en 1973, por primera vez, siendo yo un niño, tenía 11 años de edad, hice contacto con una droga llamada marihuana, con la marihuana. Fue la primera vez que yo hice contacto con esa droga ilegal. Ya años anteriores había experimentado con el alcohol, que lo cogía del barcito de mi casa, lo adulteraba, le ponía agua, tomaba, lo mezclaba con azúcar. Siempre, no sé por qué, pero siempre buscando escapar de mí. O sea, me encantaba la sensación de ausentarme de mí, de experimentar algo diferente. Entonces, ese día nunca lo olvidaré, esa primera vez que tuve contacto con la marihuana, los efectos no muy agradables que me provocaron, dolor de cabeza, los ojos irritables. Pero sin embargo, al otro día estaba buscando más. Y fue como que vi mi vida en una película en cámara lenta. Cómo gradualmente me fui despegando de todo lo que era mi meta, mis sueños, mis aspiraciones. Y que la actividad del consumo de droga fue ocupando ese espacio. Es decir, ir a la escuela pensando salir de la escuela rápido para ir a juntarme en la esquina con los muchachos que consumían droga. En ese entonces, yo vivía en Ciudad Nueva, en la calle Cambronal, esquina José Gabriel García. Era un sector popular en esa época, muy caliente en ese sentido de la droga. Era la matica de lo que era la drogadicción en esa época. Tenían hasta un himno nacional, los tecatos de esa época ahí. ¿Te acuerdas del himno? Sí, los muchachos de Ciudad Nueva fuman hierba, fuman pichones, algo así, decía. Lo cantaban con una guitarra, era la época del movimiento hippie. Yeah. Era como aceptable dentro de esa juventud y uno lo manifestaba de esa manera. Entonces, como yo era un niño, yo tenía que ser, como dicen hoy en día la jerga popular, el guaremate de los grandes. O sea, el chamaquito lo mandaba, búscame aquí para que me puedan prender. Y dentro de esos mandados que yo hacía, yo y otro grupo de muchachos, era que íbamos al Conde a robar correa, a flomar, a Ripoll. Y una de esas nos agarraron y le hicieron saber a mi papá en lo que yo andaba. Entonces mi papá en un momento como de alerta, porque ya se sabía que en el sector estaba fundido de droga, que era marihuana lo que había en esa época. Mucha marihuana y muchos fármacos de la farmacia. Nos lleva a mí y a mi hermano a la segunda planta del palacio, al departamento de narcóticos.
y había un teniente de apellido García, medio calvo, nunca se me olvida, y nos enseñó en una pizarra, miren, estos son los tipos de drogas que hay en el país. Y ya yo la conocía, pues ya yo... Entonces, recuerdo que para zafarme del peaje que yo tenía que pagar, haciéndole los favores a los más grandecitos, yo me la averigüé para averiguar dónde era que ellos la compraban. Y llegué a caer al Timbeque. Lo seguí en una de esas y vi con quién era que negociaran, y de ahí me tiré para el Timbeque, que era un sector de la sociedad, cerca de atrás de Poasi, por atrás de Santa Bárbara. Y ya yo tenía el acceso a yo conseguirlas, y yo tenía 11 años de edad. Nada, mi vida cambió, un giro totalmente, ya como dice un dicho, vivía para consumir, consumía para vivir. Eso lo ocupaba todo en mi cabeza, eso es lo único que existía. Pero yo nunca pensé que yo tenía problemas con droga. Para mí eso era lo que se hacía en el momento. Pero fui despertando inquietud hacia otras drogas y quise experimentar. Dentro de esos viajes al Timbeque hice contacto con otra droga que se llamaba hachís. La traían los marinos mercantes. Entonces, todas las drogas que yo pude consumir movido, primero por las películas que yo veía que consumían esa droga, aquí no la había. Entonces, si me daba la oportunidad, la consumía, sin preguntar 2 veces. Y ahí experimenté el hachís y experimenté ácidos, los ácidos, los llamados papeles, los ácidos. Pero lo que aún así, la droga que más me llamaba la atención era la marihuana, porque implicaba un ritual, se consumía en grupo, 2 o 3, nos sentábamos en la esquina, enrolábamos el tabaco, era un ritual y era como una droga social en ese sentido. Mientras que las pastillas, los fármacos, yo me las tomaba yo solo, no tenía que compartirla con nadie. Entonces había una atracción extra con la cuestión de la marihuana, porque siempre fumábamos 2 o 3 la marihuana. Recuerdo que la primera vez que fumé marihuana fue en el cementerio de Ciudad Nueva. Nosotros dentro del cementerio nos brincaron a la pared y fumábamos. Luego el descaro llegó tanto que ya no teníamos que ir al cementerio, en el mismo parquecito de Trelleta, nos sentábamos ahí y fumábamos. Es una época que estaba fría la cosa, en el sentido que no todo el mundo sabía qué era lo que tú estabas fumando. ¿Qué año eran eso? Es el 1973. Okay. Lo más que pueden decir, qué bajo es ese tabaco que tú tienes, creían que era picadura de tabaco. Fumábamos en papel de traza, de colmado, ablandábamos el papel con saliva, le hacíamos así, porque era muy áspero, y lo llevábamos dosis para que quemara suave. O sea, y luego conseguimos un papel de maíz en el mercado. Bueno, la cuestión es que llegó un momento que ya el fumar no era suficiente, marihuana, sino que había que combinarlo con otras cosas, y él lo combinaba con fármacos. Todos los fármacos, recuerdo que el primero fue Activan, una pastillita chiquita que te ponían down, se llamaba Activan, creo que era que se llamaban. Después todos los otros fármacos. Lo que más me llamaron la atención fueron los downers, todo lo que era para abajo. Porque mi revolución era para arriba, entonces yo como que me automedicaba para abajo, ¿entiendes? Y nada, así pasaron los años, llegó la oportunidad de yo irme del país. Entonces, ahí es donde yo puedo decir que de verdad, yo empecé a contemplar la idea de que yo tenía problemas. ¿Cuándo te fuiste? Porque ahí yo me puse en contacto con otras drogas. ¿Y en qué año tú te fuiste para que la gente sepa cómo estaba Estados Unidos? 1979. ¿A Nueva York? A la ciudad de Nueva York. ¿Y cómo era el ambiente ahí en Nueva York cuando tú llegaste? ¿Qué Libertinaje. Era el viejo eso era así. El alcalde era Edward Koch, muy permisiva. La ciudad no había
Había un libertinaje increíble en la ciudad de Nueva York. La famosa fila en los puntos que uno ve. Fila de gente comprando droga, que era como si fuera legal. La policía hacía acto de presencia, se desbarataba la fila, pero la mudaban para otro bloque. Es decir que era mucha permisividad, había mucha flexibilidad en ese sentido. Las cárceles estaban llenas, estaba sobrepoblada, una sobrepoblación, por eso no podían hacer prácticamente nada en ese sentido. Entonces yo llegué a la ciudad de Nueva York y empecé toda la droga que yo veía en televisión, yo la quería probar. Recuerdo que en la 42 había una tienda de los gifts, de esta tienda que venden para fermaria, para el consumo, corte, pipa y todas esas cosas, y balanza y todas esas cosas. Ahí vendían unos potecitos, se llamaban poppers, que eran unos rush, que te daban un rush. Tú lo inhalabas y te daba una nota. Y yo recuerdo que yo me enganché con eso full. Y lo tenía prácticamente metido en el hoyito de la nariz. Andaba, era hablando con él, inhalando y hablando con él, porque el rush duraba poco, duraba unos segundos. Y se te iba yendo. Entonces cada vez que se me iba, yo venía y me daba otro jalón. Y prácticamente esa fue de las primeras cosas que yo experimenté. Luego vinieron los Sunshine, ácido y una droga en específico. Yo dije que nunca en mi vida yo la iba a tocar, porque había visto una película, creo que se llamaba Cristina F. Era una película donde enfocaban la historia de una muchacha que consumía heroína, lo que le pasó. Y ahí se me engranaron los pelos ahora mismo. Yo dije, esa vaina yo nunca en mi vida la voy a tocar. Y sin embargo, esa fue la droga con la que yo terminé mi carrera de drogadicto. Porque me pateó el trasero full. Me pateó. Eso fue amor a primera vista. Ya eso me controlaba. La marihuana yo me harté de ella y la dejé de utilizar regularmente. La fui mezclando con cosas, con perico, con esto, con lo otro, porque ya no me llenaba. Sin embargo, la sensación de amor a primera vista, de atracción, llegué al lugar donde yo tenía que llegar, es una cosa sumamente poderosa. Y yo le tenía miedo en ese sentido. Entonces empecé, entre comillas, a trabajar. Yo veía a los vendedores de esa sustancia que andaban con una manilla de dinero siempre. Lo veía que andaban en carros que tenían cadena y yo quería eso. Yo quería todo eso. Y le pregunté, ¿cómo que tú eres? Y me dijeron, pa. Y un día me le tiré, yo trabajaba en un supermercado. Y en el mismo supermercado ellos iban a comprar y esto, y ahí fue que empezó mi relación con ese tipo de personas. Y un día me le tiré, digo, yo quiero trabajar con ustedes. Y me advirtió, me dijo, oye, tú puedes trabajar con nosotros, pero el día que yo descubra que tú usas esto, hasta ese día tú no vas a trabajar más conmigo, porque ya yo no puedo confiar en ti. No, pero que yo nunca lo voy a usar. Perfecto, empecé a trabajar, entre comillas, trabajo, ¿no? Y la curiosidad me fue seduciendo. La curiosidad me fue seduciendo y pasó lo siguiente, yo tenía que administrar a 3 o 4 vendedores de la calle, que usualmente eran adictos, los que vendían al detalle, y trabajaban por una cura. Y mi trabajo era administrarle a ellos me entregaran el dinero, yo entregaba la mercancía. Resulta que muchas veces quedaban cortos, yo no le podía entregar la mercancía, porque si no yo tenía que salir de mi bolsillo. Entonces ellos cogían su lucha conmigo hasta que no vinieran con el dinero completo. Y en una ocasión uno de ellos me robó. Yo estoy hablando de un tipo que tenía 6 pies y pico, que si él quería se paraba de ahí, me daba 3 patadas
y me quitaba toda la vaina. Y ese tipo se me tiró al piso rogándome, por favor, dame la cura, dame una bolsa, te prometo que te voy a traer los $60. Y yo, en una actitud prepotente, le tiro la bolsa en el piso, coge ratón, y le tiro la bolsa y él se aplica su cura, y yo veo que le cambia la actitud, le brillan los ojos, deja de quejarse, se levanta con una energía, se va a la calle, y lo peor fue que me trajo los $60 en menos de 10 minutos. No sé cómo. Eso me atrajo, eso me cautivó, me sedujo, al punto tal que en la tarde, eso pasó en hora de la mañana, yo a esa misma persona le estoy diciendo, fulano, yo quiero aprobar eso, pero yo quiero aprobarlo intravenoso, porque fue intravenoso, que yo vi la atracción fue intravenosa. Y él me dijo, yo no te voy a hacer ese daño. Yo no lo entendía, yo no te voy a hacer ese daño. Y eso se me quedó la tarde entera, y yo volví a insistir con él. Y el hombre no, pero en una se vio en la necesidad. Por eso yo digo, tú puedes estar aferrado a tus valores hasta un punto. Llega la necesidad y te hace olvidar esos valores. Y ahí tú estás necesitado, tú estás contra la espalda de la pared. Y él acudió a ese llamado de su necesidad. Yo me aproveché de ese llamado y él efectivamente me conectó. Amor a primera vista. Ahí empezó el calvario real y brutalmente de mi vida. ¿En qué año fue? Eso fue en el 80. Yeah. Eso fue en el 80. Ahí yo me quedé autoengañándome que yo no tenía problemas, que yo esto que lo otro, yo estaba ganando dinero. Llega el verano, eso sucedió en el transcurrir del invierno. Ya cuando llega el verano, uno tiene que andar en manga corta o sin camisa. Yo no podía andar. Yo tenía que taparme ya las marcas que yo tenía en los brazos, porque iba a perder el empleo. Y tenía que guiarme, y que esto y que lo otro. Y la esposa del dueño del punto empezó a sospechar de mí, porque ella era las veces que me entregaba. Y se lo dijo a él. Y en una me confrontaron y dijeron, quítate la... ¿Cómo haces que en verano tú andes con un pullover puesto? Tú no ves los sudores que tú tienes. Espérate la manga. No, ¿qué? Espérate la manga. No, un mosquito. Un mosquito que tiene puntería justamente encima de la vena. Y ya ahí quedé descubierto y me despidieron del trabajo. Entonces ya yo me convertí en uno más, en un tecato más que trabaja por la cura. Y empecé a rodar de punto en punto, con toda la artimaña que usa un adicto consumiendo por su cura, que va corto, todos los traques, todas las jodiendas. Me busqué problemas con la justicia, fue detenido, posesión, en múltiples ocasiones, intento a venta, en otro, posesión de objetos robados, porque el traque era cambiar droga por los objetos robados, para buscarme lo mío. Entonces ya mi vida fue en descalabro total. Al punto que algo que a mí me duele mucho hablar es que yo permití que mi dignidad yo la perdí por completo. No tenía dignidad. El falso orgullo de ser adicto. O sea, yo me he autoanalizado y ver cómo es que yo voy preso por primera vez y yo me siento cómodo con el hecho de ir preso. O sea, hasta dónde me ha llegado esta vaina. Como que yo llegué a mi casa y como cuando me voy siento nostalgia de dejar hasta ahí llegó de dejar a mis compañeros de celda. Y recuerdo muy bien las palabras del policía cuando me decía, nos vemos otra vez. ¿Y cómo él está tan seguro que yo voy a volver? Claro, porque hay un sistema hecho para que tú vuelvas, ¿no?
¿Tú me entiendes? Eso es una de las cosas mal que tiene la sociedad. Hay un sistema que no quiere reformarte, que lo que quiere es que tú sigas incurriendo en él. Y esta es una crítica que yo tengo ante los sistemas, no solamente de Estados Unidos, un sistema global. Son pocos los países que se escapan a ese sistema. Entonces, llegar a tener gusano en mi brazo, porque un acceso que yo tenía, que yo lo veía como una llavecita, que yo le quitaba una potilla con la misma uña sucia, y ya yo entraba a la jeringuilla sin tener que romper la epidermis, porque ya eso estaba ahí. Y yo, ¿entiendes? Porque la aguja ya estaba tan bota. Era una época que la aguja era ilegal, tú andabas con una jeringuilla. A ti te daban 2 meses, 3 meses en Rikers Island por una jeringuilla que te encontraran. Era totalmente ilegal andar con una jeringuilla. Y la jeringuilla la buscaban, no eran en los zafacones de los hospitales. Ahí fue donde se propagó la vaina del VIH y la vaina de la hepatitis C. Porque era así que se conseguía la jeringuilla. En la ciudad de Nueva York era ilegal andar con una jeringuilla, o tener una jeringuilla. Entonces, las jeringuillas estaban botas. ¿Con qué le sacaban los puntos a la jeringuilla? Con 2 centavos. Sin esterilizar los 2 centavos, sin nada. 2 centavos. Moldear la punta y hacerla así para que se afilara la punta otra vez. Para que rompiera la epidemia otra vez. Porque ya no tenía, ya estaba bota. De tantas veces que uno la usaba. ¿Y con qué se lubricaba? Quiero sacar estos temas para ver hasta dónde llega la dignidad de un ser humano. ¿Con qué lubricaban el jet? O sea, el inyector. Con cerilla de tu propio oído. Porque ya había perdido la lubricación. ¿Y qué utilizábamos como filtro? El mismo filtro del cigarrillo, que eso es una sustancia sintética. Eso se te van esos filamentos y te van obstruyendo el corazón. Se te van para la sangre, porque es para la sangre que va. Un hilito de eso se pasa y te va obstruyendo el corazón. Y hay una enfermedad que se genera eso, que se llaman cat fever. Es una fiebre de gato, dicen. Es una infección en la sangre, producto a toda esa basura, no se vende. Bueno, la cuestión es que yo me sometí a todos esos peligros. Y ese día de los gusanos, a mí nunca se me olvida, porque había un strike de la ciudad de Nueva York, de la ciudad del departamento que recoge la basura. Estaban en huelga y había mucha basura en la calle. Concerniente a eso, era verano, había un clima propenso para las plagas, moscas y esto. Y una mosca se posó en el acceso que yo tenía, me puso un huevito. Y de ahí se me infectó eso y tenía gusanos. Yo no lo sabía. Había un mal olor a mi alrededor y yo siempre culpaba al que estaba al lado. Y decía por dentro, este tipo no se baña. Qué bajo es que hay. Y era yo. Entonces, ya yo tenía, estaba perdiendo la movilidad en los dedos, o sea, la sensibilidad se me había ido. Sentía un calentón en el brazo. Y aún así yo no iba al hospital. Estaba medio morado. ¿Por qué yo no iba al hospital? Porque yo sabía que si yo iba al hospital, iban a descubrir en lo que yo estaba y me iban a meter en un detox. Y yo no quería parar de consumir. O sea, yo no quería pagar ese esfuerzo de parar de consumir. Pero ya no pude prolongarlo más porque un mismo bodeguero me dijo, óyeme, tú tienes que ir porque va a perder el brazo. Y aún así siempre hay un mecanismo que te dice, bueno, si tú pierdes el brazo, ya tú tienes otro. Siempre hay un mecanismo, una vocecita que te dice estupideces, justificaciones para no ir. Pero accedí a ir y cuando fui me llevé una sorpresa desagradable. O sea, el médico me dijo, óyeme, tú llegaste justo a tiempo, porque por poco pierde ese brazo. Cuando empezaron a hacerme la limpieza, me tocaron con el bisturí, me drenaron el brazo,
de aquí a acá, un tipo me hacía así, sacaba la sanguaza, esa agua con pus, y me traen la muestra de un videocito de los gusanitos. Lo que se ven son unos punticos negros, que es la cabecita del gusano. Y me la enseñaron, mira, tú estabas lleno de gusano, tú tenías ya ese brazo en putrefacto, ya tú, un día más tú lo ibas a perder ese brazo, llegaste justo a tiempo. Eso a mí me salió, me entró por aquí y me salió por allá. Eso no me paró, eso sí, yo seguí. Me fui para la casa ese mismo día, seguí consumiendo y pasaron muchas cosas, me pasaron muchas cosas desagradables. Dentro de las cosas desagradables que todavía yo recuerdo fue que a mí me habían salvado la vida muchas veces, paramédicos, otros adictos, y yo no pude salvarle la vida a esta persona. No, entre los dos nos le tumbamos un clavo a un pusher de la calle, nos sentamos en un edificio abandonado a consumirnos lo que nos tumbamos, establecimos una regla de cómo lo iban a hacer, uno frente al otro, como un duelo, de tapo una bolsa tú, de tapo yo una, cada quien se daba, y él se iba, y yo aprovechaba que él se iba, y yo consumía más de la cuenta. Y yo decía, yo lo voy a ayudar en la próxima, déjame meterme esta. Y fui prolongando desde que yo lo voy a ayudar en la próxima. Cuando ya volví en sí de nuevo, ya él estaba botando espuma por la boca, ya estaba botando sangre por los oídos y ya estaba morado, ya estaba reventado. Y yo recogí todo lo que estaba ahí. Y yo irme y dejarlo ahí. Eso a mí todavía me duele. ¿Y cómo yo tapo ese dolor? Con más droga. ¿Cómo yo tapo ese dolor? Con más droga. Pero eso nunca yo lo voy a olvidar. Esa imagen siempre la tengo fresca ahí. Lo único hoy en día yo no me lastimo con ella. Sé que soy incapaz de no darle una mano de ayuda a alguien hoy en día. Que eso yo lo hice para defender mi consumo, que eso es lo que yo tenía que hacer como adicto, como enfermo, era defender mi consumo a rajatabla, porque yo estaba poseído por una enfermedad que era más fuerte que yo. Entonces, esas son de las cosas que a mí todavía me duelen y me ayudan a no volver atrás. Esas cosas me ayudan a no volver a repetir esa amarga historia. Hice muchas fugas geográficas dentro de la misma ciudad de Nueva York, creyendo que el problema era tal sector, y me di cuenta en la trayectoria que yo llevaba el problema donde quiera que yo iba. O sea, yo podía mudarme en un edificio de ancianos y yo buscaba el anciano dañado. Siempre hay un anciano que le recetan morfina, siempre hay un anciano que entra en todos los números, que vende la medicación, y yo siempre buscaba, me acomodaba a eso. No importa en el sector que yo vivía, siempre me iba acomodando, porque el problema lo llevaba yo encima, no era el sitio. Yo era el que elegía a la persona con la que yo me iba a juntar. Ya no me juntaba con el flaco ni con el pirata, pero me estaba juntando con la ancianita que le recetaban morfina y para un cáncer que tenía. Entonces, mi vida fue cuesta abajo, fue totalmente cuesta abajo, hasta el punto que yo mismo me desahucié. O sea, ya decir que ya, yo no voy a luchar con esta vaina. Yo nací, me autoengañando, diciéndome yo nací para esto. Y decirme que en el mundo hay dos tipos de gente que consume y gente que no consume. Y yo nací para consumir. Es una vulgar mentira. Yo no nací para consumir, ni nadie nació para consumir. Estamos hechos a semejanza de un Dios que nos ama, que nos quiere. Y nosotros nos despegamos de
de esa protección de él. Yo me despegué de esa protección de él. Sin embargo, agradezco porque reconozco que estoy vivo por esa protección de él. O sea, yo dilaté mi proceso de llegar a recuperación. Yo lo interrumpí muchísimas veces. Es como el cuento de que tú te estás ahogando y le dices, Dios, ayúdame. Dios te manda un barco, te manda un helicóptero, te manda un salvavidas y tú no, porque tú lo que estás esperando es que sea Dios que venga a buscarte. Y Dios utiliza gente. Y Dios utilizó gente en este proceso mío, el cual yo no acaté esa ayuda en el momento, no la pude asimilar hasta que se dio más adelante. Y una pregunta, allá en Nueva York, cuando las agujas las recogían en los zafacones, ¿tú tuviste compañeros que murieron de VIH, tú interactuabas con ellos? ¿Cómo era ese proceso? Sí, a conciencia, a sabienda de que tenía VIH y tenía hepatitis C, yo intercambiaba, compartía jeringuilla con esas personas. De hecho, yo adquirí la hepatitis C. Yo llegué a tener 6 fibromas en el hígado, ya a punto de convertirse en una cirrosis hepática. Si se juntaban los 6 puntos dañados del hígado, se iban juntando gradualmente. A mí se me dio un diagnóstico, el cual mi enfermedad aprovechó para desahuciarme ya por completo. Y se me dijo que yo en un año iba a estar muerto. Porque si yo seguía consumiendo, eso fue en el 1997, nunca se me olvida, el hospital Mount Sinai me dio ese diagnóstico. Me hicieron una prueba, entré a un centro de tratamiento, no podía durar más de 2 meses limpio, es increíble, a los 2 meses ya me decocotaba, como dicen aquí. Me mandan a hacer una prueba de todo y salgo positivo con el hepatitis C. Me dan el diagnóstico, los resultados, con un psicólogo y el terapeuta. Y digo, bueno, hay un psicólogo, hay mala noticia. Me dice, le digo yo, déjame la mala noticia, porque de que veo el psicólogo, ya yo sé que me están preparando para algo. Dame la mala noticia primero. No, la buena noticia es que no tiene SIDA. Pues entonces no hay nada. Pero tiene hepatitis C. Eso me entró por aquí. Y me salió por aquí porque no se sabía mucho de la hepatitis C, de la A y la C. Entonces él vio mi respuesta así como de ignorante, como de que no me movió, y me trató de alertar, mira, la hepatitis C, esto, y te puede matar si no la atiendes a tiempo. Eso me entró por aquí. Y al contrario, lo utilicé, bueno, llamé a mi hermano, óyeme, estoy jodido. Tengo hepatitis C, déjenme tranquilo. Ya, esa era la licencia. Porque yo me voy a morir. Entonces ya déjenme morirme tranquilo, déjame yo agarrarme de esto y seguir consumiendo hasta que ya me acabar con mi vida. Y esa fue la postura de ir para adelante. Siempre había unos momentos de lucidez, pero eran pequeños momentos. Esta vez yo iba manejando en un carro que estaba igual que yo, de tartalado, sin aire acondicionado, no le funcionaban los limpiavidrios, está lloviznando, hace calor, yo tengo los vidrios para abajo porque es un calor del carajo, está lloviznando, en un tapón en la 95, se para un carro al lado mío con aire acondicionado, un tipo que va contento, cantando, lo veo que está como tarareando una canción, y yo quería ser él. Yo quería salirme de mí y que cambiáramos, pero yo no quería pagar el esfuerzo que tenemos que pagar para poder estar limpio y para poder estar libre. Yo lo quería automático. Y ese era un pequeño lazo vamos a decir, de sanidad que llegaban, pero no duraban mucho, se fumaban. Yo no quiero consumir, y terminaba consumiendo con lágrimas en mis ojos. Yo hoy no voy a meter toda la promesa que yo me hice a mí y esa impotencia que generaba cuando yo no podía cumplir, el que yo quería estar limpio en muchas ocasiones y no podía. Entonces,
prácticamente yo fui como agotando toda la posibilidad de los tratamientos, porque la ciudad de Miami me lo fue negando porque ya yo había estado y yo tuve que ir rodando para West Palm Beach, Boca Ratón, buscando tratamiento, porque ya en Miami no me aceptaban. Y quemando todas esas posibilidades. Hasta que otra vez la fuga geográfica y me fui otra vez para Nueva York. Pensando que en Nueva York yo iba a encontrar Nueva York de antes. Ya habían transcurrido 10 años y pico que yo me había ausentado de la ciudad de Nueva York. Ya no era la Nueva York de Edward Koch, ya era el Nueva York de Giuliani. Cero tolerancia, muchas reglas, mucha vigilancia policial. El mismo día que yo llego a la ciudad de Nueva York, ya yo estaba en el piso, con 2 detectives tirados en el piso, en un parque. ¿Qué usted hace aquí? El parque que yo dejé, donde yo iba a negociar, donde yo iba a meterme, donde yo iba a capear, ya era otra cosa. Y de que me vieron sentado ahí, mirando para aquí, para allá, para aquí, para allá, ¿qué usted busca aquí? Deme su ID. Go back to Florida. Así me dijeron. Sabemos que es lo que usted está buscando aquí. El único que no lo sabía era yo, pero todo el mundo lo sabía. Y ahí se empezó a trillar el yo entrar en recuperación sin yo querer. Sin yo querer. Que en paz descanse. Uno que despedimos su ceniza y de esa despedida nos fuimos a consumir. Nos fuimos a consumir. Y yo recuerdo muy bien lo que se habló en ese círculo, tirando la ceniza, la palabra que se dijo ahí. Y cuando se terminó el teatro, que para muchos fue real, pero para el que estaba consumiendo es un teatro, una máscara. Coño, ¿qué fue lo que se metió fulano? Vamos a caerle atrás a eso. Porque eso es lo que busca un adicto, que consume heroína. Está entre la vida y la muerte, en ese espacio. O sea, de ausentarse, salirse de su cuerpo. Y ¿qué otra cosa yo puedo contar de esa amarga tragedia de vida que se convirtió en algo hermoso hoy en día? Que la cuota es cara, es una cuota, alta cuota de dolor. Es un perder para ganar. O sea, tuve que perder para poder ganar en el día de hoy. Es un descifrar libertad o libertinaje. O sea, libertad que yo tengo hoy en día no está a la par con el libertinaje. O sea, es libertad, no es libertinaje. Yo elijo hoy cómo vivir mi vida. La droga elegían por mí. Todo. O sea, yo era un esclavo de mi propio ser. Entonces, ya concluyendo el tema de el abordaje a la recuperación, con un diagnóstico funesto, porque me habían dado 1 año de vida por la situación hepática que tenía. No era elegible a un trasplante de hígado por mi condición de adicto, y yo me resentí en ese entonces, pero hoy en día yo lo entiendo, porque yo tengo amigos que fueron beneficiados por órganos de su propia madre, que en paz descanse, y le dañó el órgano a la madre y falleció él, porque volvió otra vez a incurrir en el consumo de droga. O sea, ese esfuerzo de esa madre que entregó su órgano a ese compañero y lo dañó. Y por eso la ciencia no beneficia a ningún adicto en un trasplante, porque lo va a dañar. No lo va a tomar en cuenta, no lo va a apreciar. Y yo me resentí con la ciencia, me resentí con los médicos, porque me dijeron, mira, tú eres el último. Eres el último de la fila. Y si llega uno mañana, sigue siendo el último. Entonces yo me aproveché y me resentí con la ciencia por eso. Pero hoy en día yo lo entiendo.
el esfuerzo que me pedían era demasiado. Para yo entrar en un tratamiento de interferón y de Robotol, que eran los medicamentos que se aplicaban en ese entonces, para tratar la hepatitis C, yo tenía que dejar de consumir, era demasiado. Yo no estaba dispuesto a dejar de consumir para yo recuperar mi salud. Entonces, la recuperación no estaba a mi alcance, mi sanación no estaba a mi alcance porque yo no estaba dispuesto a dejar de consumir. Entonces, llegué a recuperarme, a empezar a recuperarme con esa sensación de que yo sé que yo estaba pagando un castigo, ya entrando en recuperación. Yo estaba pagando un precio por todo el daño que yo me había hecho a mí, que yo le había hecho a mucha gente. Con esa actitud yo empecé a recuperarme. Inclusive yo pensaba que era un purgatorio. Cuando empiezo a despertar, yo estoy en un purgatorio, yo empiezo a despertar de un sueño profundo, cuando empiezo a ver la realidad totalmente diferente a lo que yo pensaba que era. Ese choque de yo llegar a ver a mi papá viejo, de ver a mis hermanos, que los dejé chiquitos, a mi hermana, realizada. Eso fue un choque, eso fue una confrontación, de ver que todo el mundo avanzó y que yo me quedé en el mismo lugar. Es triste descubrir eso, que yo me quedé plasmado en una era, la era de los 70 y del 80, que no maduré, que no avancé, que vi la actitud infantil que yo poseía todavía, que no tenía la capacidad, la madurez para interactuar con la vida de hoy en día, que no tenía la responsabilidad. O sea, todo eso fue una confrontación brutal. Ver que mi hermanita chiquitica tenía una madurez que yo no la tenía, que resolvía la vida, que enfrentaba la vida, que tenía retos, que tenía... Todo eso yo lo dejé atrás, se quedó atrás, se perdió. Y empezar a recuperarme con todo eso, buscar todo eso, fue bien duro. Descubrí que por qué era que yo no quería, o sea, yo no podía parar de consumir, o sea, porque tenía que serme responsable. Yo no me quería ser responsable. Yo no me quería ser responsable. Y tuve que entrar a una institución que me asistió, que me brindó un ambiente sano para yo empezar ese proceso. Y llegué aquí el 26 de enero, el día de Juan Pablo Duarte, el día de mi cumpleaños de mi padre. Le di un regalo a mi padre de cumpleaños, esa fue mi llegada al país, y de ese día empecé a estar limpio. ¿De qué año el 26? Eso fue en el 2000. Ahí entré a esa institución al día siguiente. No me iba a quedar. Había una disyuntiva. Había una parte de mí bien chiquita que quería dejar de consumir y había otra parte de mí que quería seguir consumiendo, que era más grande, que quería seguir manipulando, que quería seguir fingiendo que sí, que va a entrar en recuperación, pero era mentira. Era para complacer, para salir del paso. Y en ese interín que mi padre me lleva a esa institución, le dicen a mi padre, déjelo aquí la tarde, que le vamos a dar una motivacional. Me van a motivar y me presentan a las personas que estaban ahí, esto que lo otro. Yo no iba a quedarme. De repente llegó alguien que estaba en esa institución, que vivía en Nueva York, que yo lo conocía, que consumía lo mismo que yo, lo que le llaman atracción. Lo vi, le digo, fulano, ¿tú no te acuerdas de mí? Y él no se acordaba de mí, yo sí me acordaba de él. Porque él me está viendo deteriorado, o sea, ¿entiendes? Yo lo estoy viendo, digo, ven acá, yo te conozco a ti de tal sitio. Bueno, él me motivó y él hizo que esa parte mía que se quería recuperar creciera un poquito más. Porque me atrajo verlo a él lúcido, me atrajo verlo a él que ya había salido del problema. Y cuando mi padre llega a recogerme,
yo me paro en la marquesina y digo, ni te desmonte, vete. Porque yo sabía que si él se desmontaba, yo me iba a montar, yo tenía que aprovechar en ese momento, esa es la honestidad conmigo, o sea, vete, no te desmontes. Y él se fue friqueado y llama a la oficina y ahí yo le explico, mire, si tú te desmontabas yo me iba a ir, porque yo estoy en este divareo, que me quiero quedar, que me quiero ir. Entonces ahí empezó mi proceso de recuperación. Empezó también mi proceso de conseguir mi salud a través de revertir la enfermedad de la hepatitis C, del virus. Y se me entrega una jeringuilla. La jeringuilla que yo usé por 18 años y pico, para yo ir acabando mi vida, hoy en día se iba a convertir en una herramienta para yo mejorar mi calidad de vida. Eso fue un proceso muy doloroso, muy duro, porque yo tuve que divorciar el uso que yo le daba, o sea, el concepto de la jeringuilla, que esto se hizo, y eso fue como una reprogramación. Esto es para mejorar tu calidad de vida, esto no se hizo para consumir droga, y decírmelo hasta llegar a creérmelo. Comunicárselo al doctor, el doctor Contreras. Y yo tuve que ser honesto con ese profesional de la salud y decirle, mire doctor, yo soy un adicto en recuperación, fui abierto con él y le dije mi temor a agarrar esa jeringuilla, y él fue que me fue ayudando, mijo, y me fue programando. Y yo tuve que aplicarme la medicina delante de la gente, porque yo estoy acostumbrado a consumir escondido. Y descubrirme en ese proceso de ese año, de esa aplicación de ese medicamento, en múltiples ocasiones, aplicándome el medicamento en el baño, poniéndome la jeringuilla en la boca, los viejos patrones, y despertándome la vena inconscientemente. O sea, el subconsciente actuó tan rápido que de repente yo me atrapé y cuando me veo, ¿qué tú estás haciendo? Y autocorregirme y salirme del baño y llamar a la trabajadora, fulana, ven, siéntate ahí, y yo aplicarme el medicamento. Porque tuve que desmontar la asociación que hay, una asociación que hay yo creo un vínculo y lo asocio, o sea, que los triggers, yo veo una jeringuilla, ya no hay trigger, yo veo azúcar, no hay trigger, yo veo una cuchara, no hay trigger, puedo ver un colador, tú me pones lo que tú quieras, no hay trigger, porque yo sé para qué se usan esas cosas. Yo lo usaba para otra cosa, pero ya ese no es mi caso en el día de hoy. He tenido que ir desmontando los patrones de asociación de la adicción que yo tenía con esos que son disparadores. Y la música era uno de esos disparadores. Entonces, ir haciendo conciencia que esa música me puede seguir gustando, las puedo seguir escuchando sin apegarme al consumo de drogas, sin visualizarla así con esa nostalgia de que eso yo lo escuchaba. Sí, eso yo lo escuchaba cuando yo consumía droga, pero hoy en día yo la puedo escuchar sin que me traiga ese recuerdo amargo y disfrutarla de una manera sana. Pero es un proceso de sanación, a medida de que uno va trabajando con uno. Mira, dentro de ese proceso de sanación yo quería enfocar que yo tengo que perdonarme muchas cosas sobre ese pasado, porque eso es lo que me va a permitir yo interactuar conmigo mismo y con los demás de una manera libre y natural y en armonía, ¿no? Yo tengo que ir autoperdonándome todas esas cosas en las cuales yo me vi involucrada en ese pasado. Y dentro de esas cosas de personas que con buenas intenciones intentaron ayudarme y yo lo agredía, por ejemplo. En una ocasión un adicto igual que yo me sacó de una sobredosis, revertió el proceso de sobredosis y me
para lograrlo tuvo que agredirme físicamente con el propósito de hacerme caer en sí, dándome galletas, jalándome por los moños, gritándome el oído, apagándome cigarrillos, y para concluir me bajó de un 14 pisos de un proyecto hasta una pompa de agua, un hidrante, en verano, y me metió ahí abajo y el agua me hizo volver en sí y me obligó a caminar. O sea, revirtió el proceso de yo ir apagándome con la sobredosis. Me ayudó a que yo me moviera, a que yo interactuara para que no me fuera. Y mi respuesta fue de una agresión. ¿Por qué? Porque me robó la nota que yo sentía. Me quitó la nota. No, entonces, yo digo que el adicto, como yo en esa época, lo que era adicto al espacio entre la vida y la muerte. O sea, estar en ese sitial entre la vida y la muerte, eso es lo que nos daba el placer. Eso es lo que nos daba la nota. Ausentarnos y estar en ese limbo entre aquí y allá, eso es lo que nos daba la nota. Era como que nos ausentábamos del ser y interactuábamos con un mundo real, pero sin estar ahí del todo presente. Eso era lo que a mí me llamaba la atención. Y en otra ocasión, los paramédicos de la ciudad de Nueva York también me salvaron la vida y me pusieron un medicamento que se llama Narcan. Inmediatamente tuve en un periodo de abstinencia, porque te neutraliza el efecto de la heroína para que así la sobredosis no siga progresando y me arranque la vida. Entonces, entrar en un periodo de abstinencia, visualizándolo como un adicto, que te roben esa nota, que tú duraste tanto para acumularla, o sea, de por la mañana hasta por la tarde, y que vengan esta gente y te roben esa nota. La actitud es violenta, pero por suerte ya yo estaba amarrado a una camilla, porque ellos sabían, ellos ya tenían esa experiencia, y ellos te amarran en la camilla de la ambulancia, te aplican el medicamento y luego tú vas para el hospital. Y el hospital te dan un medicamento que te neutralizan, porque la respuesta es agresiva, una rabia interna uno siente, la impotencia, la rabia, tú quieres romper todo, tú quieres acabar con todo, porque te quitaron algo. Es una locura, o sea, uno se vuelve loco en el momento de ese periodo de abstinencia. Uno quiere acabar con todo. Entonces, ese proceso de sanación en el cual todavía yo estoy, a pesar del tiempo que yo tenga limpio, eso dura para toda una vida, porque yo tengo que perdonarme todo ese episodio y aceptarlo con una naturaleza de que eso sucedió para que yo hoy en día aprendiera, para yo ser otra persona. O sea, yo no puedo borrar nada de eso, yo tengo que aceptarlo y hacer la paz con esa condición de que fui un adicto activo y de que soy un adicto en recuperación hoy. O sea, yo tengo que hacer la paz. Y para no volver a ser un adicto activo, yo tengo que mantener esta trayectoria y precisamente compartir lo que yo estoy compartiendo en el día de hoy, para ser un ente de luz para mucha gente que no saben que esta enfermedad es real, que esta enfermedad roba vida, que esta enfermedad destruye al seno familiar, que esta enfermedad le hace daño a la sociedad, pero sobre todo al que la consume. Lo hace perder el horizonte, lo hace perder su sentido de dignidad, su parte humana. Por ejemplo, llegar a sentirte como si fuera un animal, porque era así que yo me sentía en muchas ocasiones, como un animal, respondía más a los instintos de supervivencia, lo que tenía que hacer en el momento, y no me importaba absolutamente nada, solamente
lograr mi objetivo y suplir mi necesidad primaria, que era el consumo de droga. No había retén de valores ni de creencia, todo se fue por el abismo. O sea, no había nada que me detuviera. No importa la educación que se me dio, todo eso yo transgredí todos esos valores, lo traicioné todos. Y si quedó algo, fue lo que me empujó a la recuperación, pero fue mínimo. Alguito se quedó. Yo ahorita hacía referencia de esa persona que me ayudó a inyectarme esa primera vez, que él no quería. Y él no quería porque él sabía que me estaba haciendo un daño. En ese momento él tenía esos valores. Él tenía ese valor de protegerme, de no hacerme ese daño, porque él sabía que yo me iba a embromar. Pero luego lo perdió porque estaba en la necesidad. Por eso mismo me pasó a mí con muchas personas. Entonces, esos mismos valores que uno puede tener en un momento dado, en adicción activa tú lo vas perdiendo gradualmente. Y así como esa persona no quería hacerme daño, luego por su necesidad incurrió en romper su valor y su creencia, así mismo yo lo hice con otros. Pues yo recuerdo que hubo un conocido, un allegado que consumía la misma sustancia y quería que yo le inyectara. Yo le decía, mira muchacho, no te metas en este lío, esto es un bobo, esto es un biberón, te vas a joder, no es lo mismo por la nariz que porque la verdad es que aunque es droga que tú consumes, pero no es lo mismo por la nariz que por la vena. Pues tiene un aditivo más, es más adictiva, te llega más rápido a la sangre, tú sientes el rush de la nota, crea un hábito, hay un ritual, una relación, tú, la jeringuilla, la sangre, es algo más profundo, más oscuro. Y no se lo recomendaba a él. Y no quería que lo hiciera. Hasta que un día yo estaba necesitado. Y nunca se me olvida, en el parqueo, de un parqueo. Y lo conecté por primera vez. Y le dije todo lo que le iba a pasar. Y al cabo de las 3, 4 semanas, coño, pero todo lo que tú me dijiste me está pasando. Digo, sí, porque a mí me pasó. A mí me pasó, te va a botar la mujer, va a perder el trabajo, va a dormir en tu carro, todo lo que yo le dije, ¿por qué no podía? Y efectivamente, todo eso pasó. Y eso fue lo que realmente le ocurre a una persona así que consume la droga que yo consumía. No siento para nada orgullo de lo que me pasó, aún me duele. Es un dolor necesario porque es el dolor que me ha permitido crecer. No me arrepiento de nada de lo que pasó porque a través de eso he podido aprender. No vuelvo a incurrir en ello y hago todo lo posible para no volver a incurrir en eso, manteniendo mi velita prendida, haciendo lo que me compete hacer en el día de hoy, que es pasar este mensaje de que hay una luz al final del túnel. Que es una mentira, el que era adicto hoy y adicto para siempre, es una vulgar mentira. Eso es lo que quiere una parte de la sociedad, ponerme esa etiqueta, es decir, que no hay posibilidad de recuperarse, eso es mentira. Hay posibilidades de recuperarse. Y habemos cientos y miles de personas en el mundo que nos estamos recuperando. No solamente aquí en República Dominicana, en el mundo entero. Hay miles de personas que han revertido esta historia. Y de una historia de fracaso se ha convertido en una historia de éxito, de vida de seres humanos. Y yo me siento una persona totalmente exitosa. No con el éxito que la sociedad quiere medir, pero yo me siento exitosa espiritualmente, emocionalmente. O sea, he podido revertir con la ayuda de muchas personas un proceso de decalabre y ir escalando poco a poco hasta el sitial donde yo me encuentro. Todavía tengo muchas cosas que trabajar, muchas cosas que hacer a lo interno. Como dije anteriormente, es un proceso de sanación, es un proceso de restitución
de relanzarme, de rehacer una vida. Ya el tiempo que perdí no lo puedo recuperar. Eso es algo que duele. O sea, mi juventud no la voy a poder recuperar. Mi niñez que yo perdí no la puedo recuperar. Cuando yo veo personas jóvenes que están iniciando este proceso que yo llevo, me da alegría. ¿Por qué? Porque yo me puedo ver a través de ellos. Mira, llegué con ellos jóvenes a la recuperación y me acuerdan esa época hermosa de la juventud que yo no la pude aprovechar. Y veo el por qué no la pude aprovechar. O sea, esa rebeldía que yo tenía en ese entonces, esa rabia interna, ese odio hacia mí mismo que yo me tenía, porque eso era, en resumida cuenta, era a mí mismo que yo me odiaba. Pues por eso me automutilaba pinchándome, por el odio que yo me tenía, que yo no me aceptaba como yo era, yo no me aceptaba mi físico, no me aceptaba el idioma que yo hablaba, no aceptaba de la familia que yo venía, y eso ha sido un proceso de yo ir aceptándome tal como yo me veo, que me gusta el color de mi piel, que me gusta mi pelo, que me gusta, o sea, yo no me aceptaba, yo no aceptaba a la familia, no aceptaba el país donde había nacido. Y yo tenía una distorsión enorme y yo me siento parte del todo ahora. O sea, eso ha sido un proceso de sanación. Sentí una parte importante del seno familiar, una parte importante de mi comunidad, de mi país. Yo me siento una parte útil y no concerniente a lo económico. Yo soy una persona que aporto. Y si yo aporto, pues yo soy una persona útil. Y el aporte no tiene que ser económico. Yo aporto ideas, aporto actitudes, soluciones a problemas. Ya somos personas productivas de esta sociedad que tanto necesita personas productivas en ese ámbito. La adicción es una enfermedad, no es un invento, es una enfermedad ya que la Asociación Mundial de la Salud lo ha declarado como una enfermedad. No es un acto de inmoralidad. Cometemos cosas inmorales cuando consumimos, pero no somos inmorales ni no somos criminales por eso tampoco. La adicción no puede conllevar a cometer crímenes, claro que sí, pero no somos criminales, somos enfermos. Yo era una persona adicto. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo iba a los centros me daban diagnósticos los profesionales de la salud. Trastorno esquizoide, trastorno paranoide. A mí me encantaba, porque cada diagnóstico de eso conllevaba una pepa, una pastilla. ¿Entiendes? Y resulta que se equivocaron todos. Perdonen a los profesionales de la salud, el diagnóstico no fue efectivo, porque el paciente lo que era un adicto a la droga. Y una vez se desapareció la droga, se fueron todos los trastornos. Porque ya yo no oigo voces como yo lo oía antes. ¿Entiendes? Ya mis emociones ya están equilibradas, más o menos. Es decir, yo veo un episodio de un suicidio y no me da risa, ya me duele. ¿Entiendes? Yo veo una película y yo lloro. Antes yo no lloraba. Embotado. Por eso yo soy psicópata. No. Lo que pasa es que yo estaba embotado emocionalmente, producto a un consumo de droga ácido, un consumo de droga agresivo. Tenía toda la emoción embotada. Entonces, hay la posibilidad de recuperarse. Yo he encontrado ayuda, me he dejado llevar por esa ayuda. Y yo me siento bendecido, agradecido de que estoy en este lado de la vida, que he podido retomar mi vida, mi sueño. Mi sueño siempre fue de niño ser artista. No pude hacerlo académicamente por las creencias del momento, principalmente de mi padre, que yo tenía que ser ingeniero igual que él. Mi abuela me puso en Bellas Artes y él me quitó porque eso es para sinvergüenza. Esa creencia que se tenía en esa época la sociedad, errónea,
errónea. Porque a los niños hay que ayudarlos a desarrollar su potencial, acompañarlos y apoyarlos para que saquen lo mejor de lo que ellos quieran ser. Entonces, pero ese sueño yo lo he visto realizado en mí. Aunque no fui a una academia, soy autodidacta, he desarrollado a través de la creatividad, de ese don, mi talento, y me siento bien con lo que yo soy en el día de hoy. O sea, yo me siento satisfecho con lo que yo he podido lograr hasta ahora, por haber incurrido en eso. Inclusive, no es que voy a dar gracias a todo lo que me pasó, pero agradezco de que salí de ahí y que tuve esa vivencia que me sirve en el día de hoy. A mí y le puede servir a otro, pero a mí me sirve porque yo vi cómo yo perdí mi humanidad y he visto cómo le he ido rescatando esa parte esencial en un ser humano que necesita para poder seguir logrando cosas en la vida.